Parece ser que empezamos con el pie izquierdo esta semana, el mercado comenzó bajando un poco, pero ¿qué pasa? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué está pasando en la bolsa? ¿Y qué fue esta semana pasada? Que vimos la mejor semana en bolsa desde noviembre del 2020. Vimos una subida del 6% para el S&P 500 en tan solo una semana. Entonces, hola y buen día inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más. Vamos a hablar acerca de lo que está sucediendo actualmente, del sentimiento que se tiene actualmente y de qué pudiéramos esperar o de qué opino yo que podríamos pensar o empezar a hacer en estos momentos. Y para mí es algo importante ver lo que están haciendo las empresas. Vamos a empezar por entender que el sentimiento actual o por lo cual el mercado la semana pasada estuvo cambiando un poco es porque el sentimiento sobre las negociaciones de la guerra entre Rusia y Ucrania ha mejorado, es muchísimo más positivo actualmente. Por otra parte, vemos que la Fed actuó y la Fed actuó conforme a lo que esperaba el mercado. Nos comunicó claramente meses atrás que ellos pensaban subir las tasas en un punto 25%. Y así lo hicieron, no hubo sorpresas, entonces podemos empezar a confiar un poco en la Fed, relajarnos muchísimo más y ver que la Fed ya espera una subida paulatina de tasas, 6 subidas de tasas este año 2022, de 0.25 cada una, a menos que para el final del año veamos que la inflación en realidad no se ha podido controlar. Ahí es donde podríamos esperar cambios por la Fed. Pero hasta ahora la Fed ha estado comunicándonos claramente lo que quieren hacer, lo que tranquiliza muchísimo al mercado. Y por otra parte, hay otro lado que ha estado haciendo que se vea muchísimo mejor el mercado, que los inversionistas comiencen a ver al mercado con ojos más positivos. Y es ver que las empresas están aumentando sus planes de recompras, ver que muchas empresas están disminuyendo las deudas que tienen. Entonces, todavía faltan 6 semanas para los siguientes reportes trimestrales. Y sí, en los siguientes reportes trimestrales podremos ver en realidad qué tantas acciones recompraron, podremos ver en realidad qué están haciendo las empresas, si algunas están dejando de crecer o están decreciendo actualmente, porque lo que vemos ahora no es un escenario de recesión, lo que vemos ahora es una economía en los Estados Unidos bastante fuerte y sólida, y eso inclusive nos lo dijo la Fed. Lo que podría ser que dejemos de esperar o que dejemos de tener ese miedo que tanto mencionan los analistas, que tanto mencionan las notas de una recesión para 2022 por la subida de tasas. La Fed nos dijo, vemos los indicadores bastante sólidos y creemos que podemos seguir subiendo las tasas paulatinamente sin causar una recesión. Entonces eso mantiene bastante positivos a los inversionistas. Y un ejemplo de una empresa que acaba de anunciar una expansión en su plan de recompras es Amazon. Amazon ahora va a recomprar o planea recomprar $10,000 millones en acciones. Entonces eso lo hemos visto con muchas empresas. El plan de recompras, lo que nos quiere decir que muchas empresas están viendo sus acciones baratas, lo cual para nosotros es bueno, porque si están recomprando acciones, nosotros como inversionistas de largo plazo somos dueños de un mayor porcentaje de la empresa. Y si están disminuyendo las deudas justo antes o en el inicio de la subida de tasas, también es algo bueno, también es algo saludable, porque el pago de intereses va a ser muchísimo menor de lo que anteriormente los analistas esperaban. Y quiero continuar por mencionar que la bolsa no refleja lo que está sucediendo actualmente. La bolsa refleja la predicción futura que tienen los inversionistas por sobre la economía. O en otras palabras, la bolsa predice los resultados futuros. Si la bolsa predice un buen desempeño futuro de la economía, la bolsa va a subir actualmente, es porque espera que en el futuro haya buenos resultados. Si la bolsa predice una recesión, antes de que suceda la recesión, la bolsa ya va a caer, porque los inversionistas esperan que haya una recesión. Entonces, lo que estamos viendo actualmente no es que todo esté solucionado, no es que todo esté bien, es el sentimiento por sobre lo que creemos que va a pasar en el futuro. Y por eso es que no podemos dejar, o por eso es que no debemos de olvidarnos en el panorama en el que estamos. Entender que hay empresas en las que no quisiéramos invertir porque no son lo suficientemente sólidas para aguantar una recesión si es que llega. Hay empresas en las que queremos invertir porque en un escenario de recesión no se vería afectada en lo más mínimo. Y no podemos decir que ya no hay problemas, aunque cambian los sentimientos y aunque predecimos un mejor desempeño de la economía futura, actualmente seguimos teniendo el problema inflacionario, que antes era causado por solamente la cadena de suministros, pero ahora también por el precio de las energías. El petróleo lo vimos subir hoy lunes, por ejemplo, por encima de los $100 otra vez. Por otra parte, la subida de tasas, que aunque nos están diciendo cuál va a ser la subida de tasas, se está diciendo claramente. Si la inflación no se controla, eso también pudiera salirse un poco del control o de lo que esperan, de las expectativas que tienen los inversionistas, tumbando la bolsa. Por otra parte, el consumo. Aunque vemos un muy buen consumo en los Estados Unidos, se dice que están llenos los malls, se dice que están llenos los centros turísticos, por ejemplo. Sí, de eso es lo que estamos viendo y de eso es de lo que se habla. Pero el consumo, por ejemplo, en Europa, no sabemos si se va a mantener tan positivo de no arreglarse
la situación entre Rusia y Ucrania. Entonces, aunque el consumo actualmente está bien, está sustentado, está creciendo, es saludable, de hecho por eso vemos tanta inflación también, no quiere decir que el consumo vaya a mantenerse en cualquier escenario. El consumo pues es bastante sensible a los movimientos que vemos. Si seguimos viendo la gasolina en precios elevados, puede ser que ahí se afecte. Pero aquí volvemos también a lo otro. El impacto psicológico que tuvieron los cierres del 2020 por sobre las personas hace que se haya perdido un poco de sensibilidad. Entonces, lo que antes, ver el precio de la gasolina en los precios actuales, hubiese alarmado a muchos y hubiese hecho que todos empezaran a ahorrar, ahora seguimos viendo o vemos fotos de que las gasolineras siguen llenas, de que los aviones pues siguen llenos, de que se está viajando muchísimo, de que los hoteles están reservados en muchos de ellos. ¿Por qué? Porque se perdió sensibilidad por sobre el precio de la gasolina. Ya no basta con que sube el precio de la gasolina como para quererte ahorrar ese viaje, porque ya vienes con una psicología diferente. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar esto? No lo sabemos. La gente está despreocupada del precio de la gasolina. A todos les afecta, es correcto. Pero se ha estado tomando con más gracia de lo que anteriormente se hubiera hecho. Vemos un problema. Sí vemos el problema de las energías. Vamos a ver cuánto tiempo tarda en controlarse el precio, en disminuir y en que volvamos a ver a las cadenas de suministro funcionar como lo hacían anteriormente. Porque actualmente también los precios de traslados, los precios de logística siguen aumentando. Algo que preocupaba antes, algo que se veía que se comenzaba a arreglar, pero ahora pues vuelven a empeorar. Y ahí es donde entra mi siguiente cuestión. Yo soy un inversionista bastante optimista. Actualmente he visto pues, los indicadores, los hemos platicado en varios videos en este canal, y me mantengo positivo, sigo creyendo que la recesión no es algo probable para el 2022. Nadie puede adivinar cuándo viene una recesión, pero no veo indicadores que me digan, oye, es momento de recesión, porque veo la economía fluyendo, veo las empresas desarrollándose, creciendo. Y pues vamos a escuchar en el siguiente trimestre qué esperan para el futuro. Las empresas sí nos pueden ayudar a darnos cuenta si va a haber una recesión, porque ellos nos hablan del consumo actual que tienen y de qué esperan de consumo para los siguientes trimestres. Pero lo que quiero llegar es que si estas últimas 10 semanas que tu portafolio estaba cayendo y tus inversiones estaban bajando en valor, batallaste para dormir o estuviste preocupado todo el tiempo y no podías dejar de pensar en que querías que volviese a subir la bolsa, entonces tal vez tu portafolio no es el que está mal, sino el juicio personal que tienes por sobre tu aversión al riesgo. Tal vez lo que está mal es cómo está estructurado tu portafolio para ti como persona. A lo mejor en lugar de tener 10% en índices o 20% en el S&P 500 y si te sientes muy incómodo, lo pudieras subir al 50% el S&P 500. Ahora, esto solamente es mi opinión, pero que no podamos aguantar una caída en bolsa de un 20%, al menos en el Nasdaq, y sin estar viendo una recesión, porque vimos una caída del 20%, pero ni siquiera ha habido una recesión. Si hubiese una recesión, se podría prolongar por mucho más tiempo la caída de manera justificada y tendríamos que aguantarlo. Entonces, esta puede ser una oportunidad para volver a asesorar esa aversión al riesgo que tú tienes, para volver a pensar en cómo está estructurado tu portafolio, cuál es tu diversificación y verlo como una oportunidad para poder reestructurar toda la forma en la que tu portafolio está pensada, el ver en qué industrias quieres estar, el ver en qué tanto riesgo quieres estar, el ver qué tantos índices quieres tener. Yo invierto en puras empresas, no tengo ningún índice en mi portafolio, invierto en empresas individuales, pero yo estoy consciente de mi aversión al riesgo. De hecho, no estoy preocupado, y si me mantenía optimista y me mantenía compartiendo mi opinión, lo seguiría haciendo, y si sigue subiendo el mercado, pues qué bien, pero si vuelve a caer el mercado mañana, o pasado mañana, o en un mes, o en 2 meses, y vemos una recesión, no voy a estar preocupado porque confío en la solidez del portafolio. Y no es confiar ciegamente, es volver a analizar los fundamentales de cada una de las empresas y revisar, ¿está sólida? ¿Algo ha cambiado? ¿Sigue teniendo el equipo directivo? ¿Sigue sólido? ¿El equipo directivo nos está haciendo claros con lo que esperan? ¿Sigue teniendo crecimiento? ¿Cómo está su deuda? ¿Está recomprando acciones? ¿Se está diluyendo inclusive en momentos en los que están subiendo las tasas de interés? ¿Decide diluirse para no emitir más deuda? ¿O qué está pasando? En estos momentos, ¿qué está pasando con la empresa? Esa es la pregunta. Y si no puedes aguantar una caída del 20% sin siquiera haber una recesión, entonces o no estamos entendiendo bien lo que es la bolsa, o estamos teniendo un problema en la estructuración de tu portafolio. Y ninguna de las dos está mal, porque tenemos la oportunidad, el portafolio es un compañero de vida, el portafolio de inversión va a estar pues a lo largo de nuestras vidas. Entonces nunca es mal momento para volver a asesorar lo que queremos tener.
Nunca es un mal momento. Y aunque actualmente digo que hay varias cosas que deben de seguir preocupando a los inversionistas y que lo siguen haciendo, por eso no estamos en máximos históricos, no quiere decir que esto sea momento de vender o de porque esté sucediendo esto hay que cambiar nuestra estrategia. No, la estrategia debe ser algo que pueda anteponerse a cualquier situación económica global a largo plazo. O sea, en el mediano plazo, mañana no podemos saber qué va a pasar, pero a largo plazo pues deberíamos de estar confiando en el portafolio y eso es algo que nos podemos permitir volvernos a preguntar actualmente que la bolsa tuvo ese pequeño rebote, que algunas empresas estuvieron recuperando algo, porque el hacernos esta pregunta cuando el mercado está en el peor de los casos es lo peor que podemos hacer, porque vamos a hacer movimientos irracionales. Ahora que tenemos un respiro es momento de preguntarlo, es momento de preguntárnoslo. Cuando está cayendo el mercado fuertemente no es momento de replantear y de reestructurar y de decir, porque probablemente ya sea demasiado tarde. Y a mí en lo personal me gusta hacer la menor cantidad de movimientos necesarios en la bolsa. Me gusta mantener el portafolio a largo plazo sin tener que comprar y vender y comprar y vender. Simplemente ir sumando poco a poco más dinero, ir reestructurando, si alguna está muy cara y veo que otra de mis empresas está más barata, pues ahí reestructuro. Pero fuera de eso, no me encanta hacer movimientos constantemente. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video. Les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si se quieren unir, el Twitter, el Instagram por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.